Teniendo en cuenta lo que hemos hablado durante este módulo sobre la oración, vamos a hablar de los complementos de la misma. ¿Listo? Cuando hablamos de los componentes, decimos que tenemos complementos directos, indirectos y circunstanciales. ¿Vale? Ya vamos a entender un poquito más, pero ese es el título del módulo. Voy a pedirle, por favor, a alguno de ustedes que me ayude leyendo la introducción. Dale, Miguel, gracias. Eh, Identificar los diferentes tipos de complementos verbales es una habilidad crucial en el estudio de la sintaxis, entre ellos el complemento directo, el complemento indirecto y los diversos complementos circunstanciales presentan características distintivas que nos permiten reconocer su función dentro de la oración. Este tema se centrará en definir y diferenciar estos tres tipos de complementos, proporcionando herramientas prácticas para su correcta identificación y análisis en cualquier estructura oracional. Listo, Miguel, muchísimas gracias. Entonces, el objetivo de hoy es que podamos conocer cada uno de estos y que podamos saber en qué momento se aplica. Listo, mis hermosos. Ya vamos a ir a desarrollarlos porque sé que hasta el momento todavía no hemos entendido nada, pero no se me angustien que ya vamos para allá. Objetivos. Uno, definir y diferenciar el complemento directo, identificando su función de recibir directamente la acción del verbo transitivo. 2. Definir y diferenciar el complemento indirecto, reconociendo su papel como destinatario beneficiario de la acción verbal. Y 3. Identificar y clasificar los diferentes tipos de complementos circunstanciales, de lugar, tiempo, modo, causa, finalidad, etcétera, y comprender la información que aportan a la oración. Entonces vamos a hablar, recuerden que cuando hablamos de complemento hablamos de predicado y eso lo acabamos de ver en el módulo anterior. Veamos que la primera parte es el sujeto y que el restante es el predicado o también lo podemos denominar complementos. ¿Listo? Y cuando hablamos de ese predicado o complemento, decimos que tenemos directo, indirecto o de circunstancias. ¿Listo? Circunstanciales. Entonces, ya ahí vamos como comprendiendo un poquito más, ¿cierto? Recuerden, complemento igual a predicado dentro de la oración. ¿Alguna pregunta hasta ahí, hermosos? Vamos con la idea fundacional y también vamos a hacernos así un súper resumen porque no nos vamos a detener acá mucho tiempo, ¿listo? Para poder alcanzar a ver la información. Entonces dice, así como Dios, dinos, Juana. Profe, a mí me generó una pregunta que los comentarios son diferentes que las oraciones, ¿verdad? Dependiendo. Digamos que todo lo que tú escribas, Juana, que tenga sentido, es una oración, ¿sí? Entonces, claramente si tu comentario es, por ejemplo, ay, no se me ocurre, me gusta lo que haces, ¿sí? Pues eso es una oración, ¿sí? Todo lo que tenga sentido lógico y demás es una oración. ¿Qué es lo que hace de pronto diferente una oración de un comentario? Que básicamente cuando tú estás haciendo un comentario es referente a algo que está sucediendo y estás dando tu punto de vista o estás dando tu posición referente a eso, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de oraciones en general es todo lo que compone los textos coherentes. Entonces, no sé si resolví tu pregunta, Juana. Ah, no, sí, me sirve, me sirve. Gracias, profe. Listo, hermosa. Entonces, seguimos. Dice, así como Dios en su infinita sabiduría y amor dirige su acción, es decir, el verbo, el hacer, hacia la creación, este sería el complemento directo, ¿sí? Entonces, Dios en su infinita sabiduría y amor dirige su acción hacia la creación, otorgando bendiciones, complemento indirecto. En cada momento y lugar, complementos circunstanciales. La estructura fundamental de la oración
refleja esta dinámica esencial de la realidad y la comunicación. Entonces acá en la idea fundacional podemos encontrar cada uno de estos, pero como todavía no hemos indagado en qué es un complemento directo y qué es un complemento indirecto y qué es circunstancial, de pronto no nos es muy claro. Sin embargo, chicos, debemos tener en cuenta que cuando hablamos del verbo estamos hablando de la acción que se está llevando a cabo. ¿Listo? Del complemento directo estamos hablando de hacia dónde está dirigida esa acción. ¿Listo? Y el complemento indirecto es lo que complementa esa acción inicial, ¿vale? Ya cuando hablamos de complementos circunstanciales, estamos hablando del tiempo o del lugar donde está sucediendo. Pero ya lo vamos a entender un poquito mejor. Entonces se las vuelvo a leer. Así como Dios en su infinita sabiduría y amor dirige su acción hacia la creación, otorgando bendiciones en cada momento y lugar, la estructura fundamental de la oración refleja esta dinámica esencial de la realidad y la comunicación. Sabemos que todo lo que es comunicación, lenguaje, letras y lo que tenemos en el mundo es creado por Dios. Y Dios todo lo hizo perfecto y con precisión. Nada se escapa de sus manos, ¿sí? Nunca podemos pensar que Dios se equivocó o que Dios hizo algo malo, porque todo está hecho con el fin de poder complementar cada una de las cosas. Entonces, en la estructura, por ejemplo, de una oración, podemos ver cuán detalloso y minucioso es Dios para poder perfeccionar cada una de las cosas y pues podernos ayudar a nosotros para que nuestra comunicación sea excelente. ¿Hasta ahí, mis preciosos, alguna pregunta? Nada de nada, listo. Vamos a ir con la etimología, ¿listo? Entonces, la etimología, los términos clave dentro del tema de los complementos de la oración, directo, indirecto y circunstancial, nos ayuda a comprender mejor su significado y función. Vamos a ir con el número 1. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo? Dale, Samu, muchas gracias. Complemento origen, ¿cierto? Sí, Dice, proviene del latín complemento. Otra vez. Proviene del latín complementum, derivado del verbo complere, que significa llenar, completar, significado etimológico. Un completo es aquello que se añade para completar o perfeccionar algo que está incompleto. En gramática, los complementos verbales llenan o complementan el significado del verbo, haciéndolo más preciso y comprensible. listo, Samu, muchas gracias. Entonces, cuando hablamos del complemento, estamos diciendo que está completando la oración para que sea más claro y preciso. ¿Listo? Samu Orduz, ayúdame por favor a leer el número 2. Este, directo. Origen. Proviene del latín directus, participio pasado del verbo dirigere, que significa dirigir, enderezar, guiar. Significado etimológico. Directo. Implica una conexión inmediata y sin intermediarios en gramática. El complemento directo es aquel que recibe la acción del verbo de manera inmediata, sin la necesidad de una preposición. En la mayoría de los casos, la acción del verbo se dirige directamente hacia él. Muchísimas gracias. Entonces, cuando estamos hablando de un complemento directo, es ese complemento que está siempre totalmente relacionado con el verbo y que se dirige hacia él. Pero ya en los ejemplos lo vamos a entender mejor. ¿Listo? Juan Ángel, ayúdame por favor leyendo el número 3. Listo, listo, profe. Indirecto. ¿Ahí se escucha bien? ¿Sí? Listo. Origen. Proviene del latín indirectus, formado por el prefijo in, negación o dirección hacia adentro. Y directus, ver la etimología anterior. Significado etimológico. Indirecto sugiere algo que no es directo, que está mediado o desviado. En gramática, el complemento indirecto suele estar introducido por una preposición a o para, que media la relación entre el verbo y el destinatario o beneficiario de la acción.
La acción del verbo no se dirige directamente a él, sino a través de esa preposición. Listo, Juan, muchísimas gracias. Entonces, cuando hablamos del indirecto, estamos hablando de una acción que se relaciona, pero que no está directamente asociada al verbo. ¿Listo? Pero con los ejemplos ya lo vamos a entender. Vale, hermosos. Entonces, vamos por favor con el cuarto. Jeremy, ayúdame leyendo el cuarto. Bueno, origen. Proviene del latín circumstantialis, derivado del verbo circumstare, que significa estar alrededor, rodear. Este verbo se forma con el prefijo circum, alrededor, y el verbo estare, estar. Significado etimológico, circunstancial, se refiere a lo que rodea o acompaña a la acción principal. En gramática, los complementos circunstanciales indican las diversas circunstancias, lugar, tiempo, modo, etcétera, que rodean o en las que se desarrolla la acción del verbo. En resumen, la etimología de estos términos nos revela que un complemento es algo que completa el significado del verbo. El complemento directo completa la acción de manera inmediata. El complemento indirecto completa la acción de manera mediada, indicando un destinatario o beneficiario. El complemento circunstancial indica las circunstancias que rodean a la acción verbal. Gracias, Jeremy, eres muy amable. Entonces, mis hermosos, claramente cuando hablamos de un complemento circunstancial, como lo dice acá, nos está hablando de todo lo que rodea o del contexto como tal de la información que se está transmitiendo, ¿vale? Importante que tengamos en cuenta este resumen, porque es aquí donde está pues la claridad, ¿no? Un complemento es algo que completa claramente, ¿cierto? El significado del verbo. Es directo cuando completa la acción de manera inmediata y es indirecto cuando completa la acción de manera mediana. Indica o un destino o un beneficio. ¿Listo? Y pues el circunstancial, que es el que acabamos de ver, todo lo que lo rodea. ¿Hasta ahí alguna pregunta, mis preciosos? No, listo. Entonces, Samu Peña, por favor, ayúdame leyendo número 1. Complemento directo. Definición. Palabra o grupo de palabras que recibe de manera directa la acción de un verbo transitivo. Función. Concreta y delimita el significado del verbo indicado que o a quién se afecte directamente la acción. Identificación. Se pregunta al verbo qué o a quién puede ser sustituido por los pronombres lo, la, los, las. Ejemplo, ella escribió una carta. ¿Qué escribió? Una carta. Nosotros vimos a María. ¿A quién vimos? A María. Listo, muchísimas gracias. Entonces, mis amores, CD, que está entre paréntesis, significa complemento directo. Básicamente, cuando hablamos de un complemento directo, estamos hablando de una acción que está realizando el sujeto, ¿listo? Y es directa, digamos que no hay nada que esté intermedio de eso. Y acá podemos ver el ejemplo, ¿no? Entonces, ella escribió una carta, ¿listo? Una carta, complemento directo, ¿vale? Nosotros vimos a María, ¿listo? Vimos a María, complemento directo, ¿vale? También en las preguntas, perdón, para identificar qué es un complemento directo, podemos hacer la identificación mediante preguntas. ¿Cuáles? ¿Qué? ¿O a quién? Entonces, si yo tengo una oración y quiero saber si su complemento es directo, debo identificar si responde qué o a quién. En esta primera responde qué, ¿cierto? ¿Qué escribió? Y vemos que el complemento es directo y es una carta, ¿cierto? Y acá responde la pregunta, ¿a quién vimos? Vimos a María, ¿listo? Entonces, Juan comió pastel, ¿sí? Entonces, ¿responde alguna de las preguntas? Sí. Responde qué. ¿Qué comió?
Juan, un pastel, ¿vale? Entonces son esas oraciones que son corticas y son directas. No requiere de un análisis profundo para que podamos identificar ese complemento. Son las que utilizamos normalmente. ¿Hasta ahí alguna pregunta, hermosos? Ya con los ejemplos es más claro, ¿cierto? Siguiente. Complemento indirecto número 2. Samu Fajardo, ayúdame por favor. Dice, definición, palabra o grupo de palabras que designa al destinatario o beneficiario de la acción verbal. Función, indica a quién o para quién se realiza la acción del verbo, a menudo acompañado de un complemento directo. Identificación, se pregunta el verbo ¿a quién o para quién? Generalmente precedido por la posición a. Puede ser sustantivo, Instituido. sustituido eso por los pronombres le y, bueno, le, les. Ejemplos. Él dio un regalo a su hermana. ¿A quién dio un regalo? A su hermana. Escribí una carta para mi amigo. ¿Para quién escribí una carta? Para mi amigo. Listo, muchísimas gracias. Entonces, cuando hablamos de un complemento directo, vemos que es algo que afecta directamente al sujeto, ¿cierto? Ella escribió una carta. ¿Quién la escribió? En la primera, ella misma, directamente. Ella la escribió. ¿Listo? Nosotros vimos a María. ¿Quién la vimos? Nosotros. Nosotros la vimos. ¿Listo? Pero cuando hablamos de un complemento indirecto, estamos hablando de que estamos involucrando a un segundo sujeto, ¿vale? Por eso es que siempre cuando hablamos de un sujeto, perdón, de un complemento indirecto, las preguntas que vamos a responder es ¿a quién o para quién? ¿Cierto? Hay dos sujetos incluidos. Entonces, ¿cuál es el primer sujeto acá? Tenemos a él. Uy, se selecciona todo. A él. Y tenemos el otro que es su hermana. ¿Listo? Acá tenemos escribí, que tiene un sujeto, se me fue, ¿cómo es la palabra? Ay, que lo vimos ahorita al principio. Tícito, ¿sí? ¿Es tícito? Sí. Es decir, que se entiende que ya está el sujeto. Si digo escribí, pues obviamente me estoy refiriendo a mí, ¿no? Ese es el sujeto. Una carta. Entonces, primero yo y el segundo sujeto, mi amigo. ¿Listo? En este caso, el sujeto es él. En esta primera oración, sujeto él. Complemento, le dio regalo a su hermana. ¿Listo? Acá el sujeto es escribí. A mentiras, acá no hay sujeto. Acá es todo esto es complemento, ¿listo? ¿Y cuál es el complemento directo? Perdón, indirecto a su hermana para mi amigo. Entonces, si se dan cuenta, en el complemento directo se afecta la misma persona y hay un solo sujeto. Pero en el complemento directo vamos a encontrar dos sujetos. El que ejecuta la acción y para qué o para quién la está ejecutando. ¿Sí es claro, mis hermosos? Tanto silencio me preocupa. Ahora vamos a ir con el complemento circunstancial. Entonces le voy a pedir, por favor, a alguno de ustedes, un buen samaritano que me ayude a leer. Juan Ángel, dale, por favor. Vas a leer hasta los dos punticos. ¿Listo? Hasta identificación. Hasta acá, sí, por favor. Listo. Complemento circunstancial. Definición. Palabra o grupo de palabras que expresa las diversas circunstancias en las que se desarrolla la acción del verbo. Función. Aporta información adicional sobre el lugar, el tiempo, el modo, la causa, la finalidad, la compañía, el instrumento, etcétera, de la acción verbal. Identificación. Se pregunta al verbo utilizando adverbios interrogativos específicos según la circunstancia.
Listo, muchísimas gracias, Juan Ángel. Entonces aquí los vamos a encontrar. Bueno, mis hermosos, cuando hablamos de complementos circunstanciales, estamos pensando en dónde sucedió, cuándo sucedió, cómo sucedió, por qué sucedió, para qué sucedió, con quién, con qué y cuánto. ¿Listo? Cualquiera de estos complementos son circunstanciales. Por ejemplo, cuando decimos en el campo o en la ciudad, estamos hablando del lugar, ¿no? Cuando decimos ayer, esta mañana, esta tarde, en la noche, a mediodía, pues de tiempo, ¿no? Cuando hablamos de cómo, entonces, ¿cómo se desarrolla eso? ¿Sí? ¿Cómo fue? ¿Cómo se está procesando? Cuando hablamos de por qué es el suceso, ¿listo? Entonces, no se me ocurre en este momento ejemplos. Cada uno de estos, básicamente, nos ayuda a complementar información que se quiere transmitir mediante la oración y se denominan complementos de circunstancias. ¿Listo, hermosos? ¿Alguna pregunta? ¿O es para leer o porque tienen las manitos levantadas, hermosos? Es una pregunta que, A ¿cómo ver, es mejor decir anteayer o antes de ayer? puede ser cualquiera de las dos. Tú puedes decir antes de ayer o anteayer. O No, sea, ninguna está mal, ¿sí? no, ninguna está mal, las dos están bien. Ok. Ya es como una información que nosotros utilizamos anteayer, ya para todos está estipulada, entonces no, ninguna de las dos está mal. También cuando hablamos de los complementos de circunstancia, estamos hablando también de afirmación, negación o duda. No se pregunta con un interrogativo específico, sino que se identifica por su significado. Ella trabaja en la oficina. Entonces, ¿dónde trabaja? En la oficina. Este es un complemento circunstancial del lugar. En los ejemplos ya lo vemos, ¿cierto? Miren, acá, el primero. Nosotros llegaremos mañana. Este es un complemento de qué? Pues de tiempo. Él habla rápidamente. Es el modo en el cual él ejecuta la acción, ¿cierto? Entonces es un complemento circunstancial de modo. Lloró de alegría, ¿cierto? Entonces la causa de su llanto fue la alegría. Entonces es un complemento circunstancial de causa. Estudió para el examen. Entonces, ejecutó la acción con una finalidad o con un objetivo. Entonces, es un complemento circunstancial de finalidad. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos esos ejemplitos que nos ayudan un poquito más a comprender. ¿Alguna pregunta, hermosos? No. ¿No? ¿Todo súper claro? Listo, hermosos. Aquí tenemos esta tablita. Y básicamente en esta tablita, pues lo que hace es resumir la información que tenemos en la parte superior, ¿listo? Entonces tenemos complemento directo. ¿Cuál es su naturaleza? Pues va relacionada directamente con el verbo. Verbo requeridos por verbos transitivos. Se puede sustituir por lo, la, los, las. Preposición generalmente no tiene ninguna preposición. ¿Listo? Voz pasiva se convierte en el sujeto paciente. Duplicación, menos común, loísmo, laísmo, leísmo, no normativo. Número en oración, generalmente un verbo en su función principal. Entonces aquí vamos a encontrar los tres y son como las características, pero es lo mismo de lo que ya hemos hablado, sino que en este cuadrito que de pronto nos ayuda a identificarlo un poco más resumido. ¿Listo, mis hermosos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Naita, Naita. Entonces vamos a terminar, mis hermosos, con los datos curiosos. Les voy a pedir que por favor me ayuden leyendo, ¿vale? Samu Peña, lee el primero, por favor.
Samu Fajardo, léeme el primero, por favor. Dice, el a persona complemento directo. La peculiaridad de usar la preposición a delante del complemento directo cuando éste se refiere a una persona específica, distinguiéndolo de objetos inanimados. Listo, muchísimas gracias. Entonces, cuando utilizamos el a, básicamente le estamos atribuyendo una característica, puede ser a un objeto o a una persona, ¿vale? Y siempre va a ser un complemento directo, ¿vale? Ayúdame entonces con el segundo, Miguel, por favor. Leísmo, laísmo, loísmo. Complemento indirecto. El uso variable y a menudo no normativo de los pronombres le, les, la, las, lo, los, para referirse a los complementos directo e indirecto, un fenómeno lingüístico intrigante. Listo, muchísimas gracias. Entonces, normalmente cuando utilizamos leísmo, laísmo o loísmo, nos estamos refiriendo a los complementos indirectos, ¿listo? Entonces, si tiene a, la oración ya podemos definir que su complemento es directo. Si tiene la, perdón, le, les, la, las, lo, los, podemos definir que su complemento es indirecto. El siguiente, por favor, Juan Ángel. Eh, movilidad del circunstancial. La gran libertad de posición que suelen tener los complementos circunstanciales dentro de la oración, mostrando la flexibilidad de la sintaxis. Muchísimas gracias. Entonces nosotros podemos colocar los complementos circunstanciales en cualquier parte de la oración, dependiendo de lo que se quiera expresar, ¿sí? Entonces yo puedo colocar mañana iremos o iremos mañana y no cambia como tal, pues el entendimiento, en este caso la síntesis de la oración, se entiende, ¿sí? Entonces, la mayoría de veces con los complementos circunstanciales podemos hacer esto sin alterar el mensaje que se quiere transmitir, ¿vale? Samu Fajardo, ayúdame con el siguiente, por favor. Dice, otra vez, acumulación de circunstanciales. Dice, la posibilidad de encontrar múltiples complementos circunstanciales de diferentes tipos en una misma oración, enriqueciendo la información sobre la acción verbal. Muchas gracias. En una misma oración podemos encontrar complementos circunstanciales repetidos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la idea fundacional veíamos dos, ¿cierto? Podemos decir mañana en la mañana. Los dos son circunstanciales y los dos lo que nos quiere indicar es, mejor dicho, mejorar la comprensión de la oración, ¿cierto? Entonces, también podemos decir mañana en la mañana en el bosque. Nos vemos mañana en la mañana en el bosque. Tenemos tres elementos circunstanciales. ¿Qué hace? Pues enriquecer la información de lo que se quiere expresar, ¿vale? Samu Peña, última, por favor. ¿Está por ahí, Samu? Dice, cambio de transitividad del verbo o complemento directo. Como algunos verbos pueden requerir o no un complemento directo dependiendo del contexto, alterando su significado y función. Gracias. Entonces, hay algunos verbos que se pueden también transitar, es decir, mover de posición y no alteran el significado, pero van a haber otros que sí van a alterar la información de la oración que se quiere transmitir. Mis hermosos, ¿hasta ahí alguna pregunta, algo que quieran decir? Por favor, no olviden entrar a su módulo, revisar, tener como toda la información ahí. Mis preciosos, bueno, ya para finalizar, nuestra actividad del día de hoy es este Word Wall, ¿vale? Nos quedan más o menos 10 minutos, entonces ya vamos a finalizar la sesión. Ustedes ya saben cómo desarrollar su actividad, la desarrollan y yo más o menos sobre el mediodía estoy descargando la tablita ya con los resultados, ¿listo?
No sé si antes de finalizar tienen alguna duda, pregunta.